¿Alguna vez te has preguntado cómo un país entero decide levantarse y gritar, ¡basta? Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la increíble historia de cómo Ecuador forjó su propio destino. Prepárate, porque esta no es una simple lección de historia. Es una epopeya llena de valor, traición y un inquebrantable deseo de libertad. ¿Listos? Comencemos. Imagina principios del siglo XIX. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, nacidas en la lejana Europa, cruzan el Atlántico y encienden una chispa en los corazones de los latinoamericanos. Ecuador, en ese entonces conocido como la Real Audiencia de Quito, no fue la excepción. El historiador Cepeda Juan, en el año 2015, en su obra La Revolución de Quito, nos recuerda que este no fue un evento aislado, sino parte de una ola continental que buscaba sacudirse el yugo de siglos de dominio colonial. Entre 1809 y 1822, este territorio se convirtió en un campo de batalla, no solo de ejércitos, sino también de ideas. Se luchaba por un futuro donde los nacidos en esta tierra pudieran decidir su propio camino. Pero, ¿qué encendió realmente la mecha? Fueron varias las causas, como una tormenta perfecta. Primero, la crisis política en España. En 1808, Napoleón Bonaparte invade la península ibérica y pone a su hermano, José Bonaparte, en el trono. Imagínate el caos. En las colonias se preguntaban, ¿a quién le debemos lealtad ahora? Esta situación, como detalla el historiador Rodríguez Jaime en el año 1996, la independencia de la América española, creó un vacío de poder, que los criollos, los descendientes de españoles nacidos en América, vieron como una oportunidad de oro. Ellos estaban cansados de ser ciudadanos de segunda clase. Tenían riqueza y educación, pero los cargos más importantes en el gobierno y la iglesia siempre eran para los peninsulares, los nacidos en España. Esta desigualdad, sumada a la inspiración de revoluciones como la estadounidense y la francesa, creó un cóctel explosivo. La pregunta ya no era si habría una revolución, sino cuándo. Y ese ¿cuándo? Llegó antes de lo que muchos esperaban. La madrugada del 10 de agosto de 1809, en Quito, un grupo de patriotas valientes, liderados por figuras como Juan Pío Montúfar, decidieron que la espera había terminado. Tomaron el control de la ciudad, destituyeron al presidente de la Real Audiencia, el conde Ruiz de Castilla, y formaron una junta soberana de gobierno. Este acto, conocido como el primer grito de independencia, fue el primer intento serio de autogobierno en el territorio ecuatoriano. En el año 2023, el historiador Jorge Lara, en Breve Historia Contemporánea del Ecuador, lo describe como un faro de luz en medio de la oscuridad colonial. Aunque este primer intento fue aplastado brutalmente un año después, la semilla de la libertad ya estaba sembrada. Quito fue llamada Luz de América porque su audacia iluminó el camino para el resto del continente. La represión solo avivó más las llamas del descontento. La chispa de Quito tardó en volver a encenderse, pero cuando lo hizo, fue con la fuerza de un huracán. Nos trasladamos al 9 de octubre de 1820. El puerto de Guayaquil, un centro vibrante de comercio e ideas liberales, se convierte en el nuevo epicentro de la revolución. Un grupo de militares y civiles, en una operación audaz y casi sin derramamiento de sangre, tomaron el control de la ciudad y proclamaron su independencia. Nació así la provincia libre de Guayaquil, un estado soberano e independiente. Como explica la historiadora Dueñas de Anhálser en su libro Marqueses, Cacaoteros y Vecinos de Portoviejo, este evento no fue solo una victoria local. Guayaquil se convirtió en el motor y la base de operaciones para la liberación del resto de la audiencia de Quito. Desde aquí se organizaron ejércitos y se planificaron las campañas que llevarían la libertad a la Sierra Andina. La independencia de Guayaquil fue la pieza clave que puso en marcha el acto final de esta gran obra. El camino hacia la libertad definitiva fue arduo y sangriento. Las fuerzas patriotas, ahora respaldadas por soldados enviados por Simón Bolívar y José de San Martín, avanzaron desde la costa hacia la sierra.
Al mando de estas tropas estaba un joven pero brillante estratega, el general Antonio José de Sucre. El enfrentamiento final tendría lugar en un escenario épico: las faldas del volcán Pichincha, que vigila la ciudad de Quito. El 24 de mayo de 1822, al amanecer, los ejércitos patriota y realista se encontraron cara a cara. La batalla fue feroz. En un momento crítico, cuando parecía que los realistas ganarían la ventaja, la llegada del batallón Albión, compuesto por voluntarios británicos e irlandeses, cambió el curso del combate. Como relata la historiadora María Borrero en el año 1922, la batalla de Pichincha fue el hecho decisivo que aseguró la liberación del territorio ecuatoriano. Al ver la derrota desde la ciudad, el general español Aymerich se rindió. Con la batalla de Pichincha, se sellaba para siempre la independencia del territorio que hoy conocemos como Ecuador. ¿Y después de la victoria, qué pasó? La independencia no significó un final, sino un nuevo comienzo. El territorio de la antigua Real Audiencia de Quito no se convirtió inmediatamente en el Ecuador que conocemos. Se integró a un sueño continental, la Gran Colombia, un superestado ideado por Simón Bolívar que también incluía a las actuales Venezuela y Colombia. Sin embargo, las diferencias políticas, económicas y regionales pronto se hicieron insostenibles. En 1830, como lo documenta el politólogo Polit Francisco, el Distrito del Sur se separó de la Gran Colombia y proclamó su propia soberanía, naciendo así la República del Ecuador. Más allá de las divisiones políticas, el legado de la independencia es profundo. Simboliza la lucha por la libertad, la construcción de una identidad nacional propia y la unidad de un pueblo diverso bajo una misma bandera. Es la historia que nos define y nos recuerda que el futuro siempre está en nuestras manos. Y así, desde el primer grito en Quito hasta la batalla final en Pichincha, se escribió la historia de la libertad ecuatoriana. Una historia de coraje que resuena hasta nuestros días. Espero que hayas disfrutado de este viaje al pasado. Somos el Grupo 5 de Cosmos Histórico.